Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien. Comenzando la semana en este lunes 7 de junio del año 2024, año electoral en la República Oriental del Uruguay. Estamos en un contexto, en una instancia electoral de las internas de los partidos políticos. Digamos que estamos en este trámite de las precandidaturas para que se definan hacia el último domingo de junio de este mes que está en curso, luego los candidatos ya directamente a la presidencia de parte de cada uno de los partidos políticos que integran nuestro sistema político. Dentro del Frente Amplio hay dos candidatos, parecería que un tercero se va a bajar, no se sabe. Estamos hablando de Carolina Cose como la segundo candidato en importancia. Primer candidato en importancia es Yamandu Orsi, dado así por las encuestas. Y un tercer candidato es Andrés Lima. No se sabe si Andrés Lima seguirá, no seguirá. En definitiva, estarán evaluando en esa interna de sus equipos si vale la pena que él esté. En definitiva, esos votos van a correr hacia un lado o hacia el otro. Dependerá de esa resolución. Y en materia de partidos políticos que integran esta especie de coalición electoral, porque en verdad no es una coalición en sí como el Frente Amplio, dado que no tiene una inscripción en la Corte Electoral con una personería jurídica, con estatutos internos y con una carta de principios, una carta orgánica que, bueno, la inscriba en la Corte Electoral, que es nuestra máxima autoridad en lo jurisdiccional electoral, como una coalición. Son distintos partidos independientes, Partido Colorado, Partido Nacional, Partido Independiente, Cabildo Abierto. Hasta ahora son esos, Partido de la Gente, creo yo. Ahora el Partido Constitucionalista, que fundó el senador, el doctor Eduardo Luz. Esos son los partidos que integran, digamos, esta miscelánea de una primera vuelta en este año electoral y que hacen a una especie de alianza o coalición electoral, esta coalición de gobierno. Y ahí también se están jugando las internas en los partidos fundacionales, históricos. Fundamentalmente son los que tienen más arraigo electoral, los que tienen más capital electoral. Me refiero al Partido Nacional en primer término y en segundo término al Partido Colorado. Y digamos que en un tercer lugar Cabildo Abierto y ya en un cuarto lugar el Partido Independiente. Luego está todo ese, digamos, minimizaje o si vos querés, esa miniaturización, esas miniaturas electorales en términos cuantitativos exactamente. Acá, entiéndase bien, no estamos descalificando, no estamos denostando, no es nuestro rol, no es nuestra vocación denostar a nadie ni minimizar a nadie, simplemente estamos haciendo cuenta, digamos, del escenario electoral y la importancia, la dimensión cuantitativa de estas fuerzas electorales. Evidentemente los que tienen más implantación electoral o caudal electoral dentro de esta coalición de gobierno son el Partido Nacional en primer término, luego el Partido Colorado y en tercer lugar Cabildo Abierto. Y hacia abajo, desde un cuarto lugar hacia abajo, son, digamos, ya expresiones mínimas, menores, pero que coadyuvan muchísimo en la sumatoria final porque van a permitir que en el Parlamento, bueno, exista una correlación de fuerzas. No sabemos a ciencia cierta si obteniendo nuevamente el gobierno, esta actual coalición va a efectuar cambios más profundos en nuestro Estado, en tanto y en cuanto hay que recomponer nuestro Estado de Derecho, por un lado, porque ha tenido golpes técnicos muy fuertes, golpes de Estado, con el Poder Judicial prácticamente desbarrancado, digamos, desplazado de su función natural y de acuerdo a la función natural, cometidos y limitaciones o atribuciones y limitaciones que nuestra propia Constitución le atribuye al Poder Judicial, perdón, a todos sus cometidos, sus funciones, el juicio, por ejemplo, penal con todas las garantías, lo que se llama en derecho penal el debido proceso, todo eso hace a un Estado de Derecho, porque en definitiva el Estado de Derecho es el Estado que, con el monopolio de la fuerza, porque eso es un Estado, es una tecnología de poder y de autoridad, muchas veces solo es una tecnología de poder,
es una tecnología de poder que ejerce la autoridad si se atiene a todos los principios constitucionales que nos organizan como un Estado de Derecho. Esto quiere decir que prima el gobierno de la ley de acuerdo al orden legal, al orden jurídico que la Constitución establece, que la Constitución delinea o que la Constitución manda, de acuerdo a sus principios y mandatos constitucionales. Bueno, en ese sentido no sabemos si se fortalecerá ese encaminamiento, si se han hecho las críticas necesarias, si hay una autocrítica. Lo cierto es que eso no se está difundiendo ante la opinión pública. Hasta ahora, esta coalición de gobierno no hace un mea culpa de la reestructuración del Estado de Derecho que no realizó con mayorías parlamentarias del 54%. Y la campaña electoral ya, digamos, por elevación, porque hay una campaña interna que prácticamente no luce, pero sí ya hay una campaña electoral de fuegos cruzados entre el Frente Amplio, por un lado, Frente Amplio y PIT-CNT inclusive, y el Partido Nacional, básicamente. El fuego cruzado, la lucha, las baterías, esta especie ya de guerra electoral es entre el Frente Amplio y el Partido Nacional, y están versando en un aspecto, prácticamente en un aspecto, y en otro que tangencialmente abordan de modo muy superficial. El aspecto en el que se está centralizando ya esta campaña electoral, y se va a intensificar evidentemente una vez concluidas estas elecciones internas de los partidos políticos, es el aspecto corrupción. Y se van de alguna manera manifestando contextos de corrupción. El Frente Amplio instaló la corrupción relacionada a este gobierno en temas muy puntuales. Los ítems son Astesiano, Astesiano y su relación con el presidente de la República, Astesiano y ciertos chats con el presidente de la República, Astesiano como miembro integrante de una mega organización para delinquir contra el Estado. Eso no lo toca el Frente Amplio. Curiosamente no visualiza, no observa el contexto extendido y profundo a la vez de una gran organización para delinquir que viene desarrollando su actividad orgánicamente, según la fiscal Gabriela Fossati, quien estaba dedicada a esa investigación fiscal durante un tiempo muy importante y era la titular de la Fiscalía de Flagrancia, que bajo su especialidad fiscal y en los trámites de la investigación y formalizaciones fiscales dio cuenta de un montón de detalles e inclusive llevó a prisión a más de un integrante de esa mega organización para delinquir. Bueno, precisamente con Fossati se daba cuenta de una enorme organización muy vinculada a magnates rusos. Y cuando decimos magnates rusos, estamos hablando de ex agentes KGB, la policía de inteligencia de la Unión Soviética, de la cual formó parte, integró durante 17 años como un profesional KGB el propio Vladimir Putin. En nuestro país, 4 agentes ex KGB, ahora agentes del FSB, le cambió el nombre Putin, es decir, hay un cambio de nombre, simplemente es la antigua KGB que ahora se llama FSB con F, S y B larga, y a su vez el SBR, que es la inteligencia también policial ahora de Rusia en asuntos exteriores. Estos agentes, ex agentes KGB y agentes SBR, me refiero a Alexei Silvaev, a otros 3 agentes más, e inclusive a un escribano que integró el Ejército Rojo y formó parte de las filas militantes, de los cuadros militantes del Partido Comunista Soviético, como así también del Partido Comunista del Uruguay, el escribano Álvaro Fernández García, quien hizo los trámites correspondientes, quien dio las acreditaciones, las certificaciones notariales, la fe pública de documentación civil falsificada de ciudadanos rusos. Evidentemente es un modo elegante de decir, ¿no? Ciudadanos rusos, porque sin duda lo son, pero son más que ciudadanos rusos. Son agentes de espionaje,
son agentes también de lavado de dinero, son brokers especializados en eso, son agentes terroristas también, perpetrando esta ya más que batalla, guerra contra el mundo libre, concretamente contra el modelo de propiedad privada, de capitales, de democracia, de separación y control de poderes, del gran modelo occidental que representa como gendarme, como policía occidente, los Estados Unidos. Eso es lo que ocurrió en Uruguay. Y eso estaba investigando Gabriela Fossati, exigiendo inclusive se le trasladara a una fiscalía especializada en delitos ya financieros, porque había más ahí experticia y personal capacitado para dar con mayor nivel de investigación en cuanto a las falsificaciones documentarias, porque era un mundo de falsificaciones documentarias. No solo se trató de pasaportes falsos. Los pasaportes falsos son, si vos querés, la conclusión final que viabiliza el trasiego, la movilidad permanente de estos agentes revolucionarios, de estos espías, de estos agentes del espionaje y del contraespionaje profesionales, KGB, como también lo es Vladimir Putin, todos en relación directa con él. Por ejemplo, Alexei Silvaev. Lo cierto es que esto se acelera, se viabiliza esta tramitación eh, a partir de una secretaría que se crea en el gobierno de Mujica, año 2013, en el piso 4, Mujica instala una secretaría privada con una secretaria llamada María Mina Capini, para que a través de esa secretaría se viabilicen, entre comillas, se viabilicen todas las gestiones que realizaba Alexei Silvaev recurrentemente en esa sede del gobierno, de modo ilegal. Imaginen entonces que en ese año 2013 el gobierno de Mujica estaba desarrollando toda una actividad delictiva, ilegal, que era a la perfección, configuraba una organización para delinquir contra la fe pública del Estado uruguayo, porque aceleraban trámites administrativos, presionaban desde la voz presidencial y desde su secretaria, a través de su secretaria, con la voz presidencial, presionaban a la oficina del servicio civil, a la oficina de identificación civil que pertenece al Ministerio del Interior. Todo eso ocurrió en el gobierno de Mujica, bueno, desarrollándose una miríada de trámites para falsificar documentación, dar las órdenes para que precisamente la dirección de servicio civil o en la oficina de servicio civil, nunca recuerdo exactamente el nombre oficial, pero es en definitiva eso, es una oficina o una dirección de servicio civil que lleva a cabo la documentación civil de todos nosotros, es decir, desde una cédula de identidad o otro tipo de documentos. Esos documentos civiles que te pueden acreditar como propietario, inclusive como empresario, como dueño de una empresa, con tu cédula de identidad, y así entonces te acreditan como ciudadano para poder precisamente obtener un pasaporte, pasaporte como ciudadano legal o como ciudadano natural del Uruguay, que es la joya de la corona para estos agentes terroristas. Esa causa de Fossati colapsó, le hicieron colapsar a través de una conversación a puertas cerradas entre el fiscal Juan Gómez, un fiscal interino que le dejaron a este presidente, miembro integrante, claro, miembro integrante de las huestes marxistas del Frente Amplio, quien con uno de los popes del neoconstitucionalismo marxista, profesor de Derecho Penal, abogado penalista llamado Diego Camaño, que en ese momento ostentaba el rol de defensor de Gustavo Leal, director de Convivencia Ciudadana en el Ministerio de Bonomi, gobierno del Frente Amplio, bueno, hacen colapsar, desarrollando una conversación a puertas cerradas, a esta investigación de Fossati. Fossati desaparece del mapa y bueno, aparece otra fiscal, que es un fiscal interino cuando ella solicitó por enfermedad una licencia médica y cuando vuelve, bueno, orquestan ahí un gran drama con Ventillero para que justifique a Juan Gómez desplazarla ilegalmente a través de un acto administrativo nulo.
viciado de nulidad porque violó la especialidad fiscal. El fiscal Gómez violó la especialidad fiscal de Gabriela Fossati, dado que el desplazamiento de esa causa, el desplazamiento de Fossati de esa causa, no obedecía a ninguna sustentabilidad jurídica, ningún argumento vinculado, por ejemplo, a una mala praxis o alguna actitud delictiva o algún abuso de autoridad de parte de Fossati, sino que simplemente argumentó motivos administrativos. Por lo tanto, un acto administrativo no puede ser el motivo de desplazamiento de una especialidad fiscal que tiene que ver con la formalización de investigaciones fiscales como estaba desarrollando Gabriela Fossati, violando Juan Gómez al propio Código de Procedimiento Penal y a la Ley de Fiscalía General de la Nación que los popes marxistas del Partido Comunista nos, de algún modo, legislaron presionando a esa escribanía de aquel Frente Amplio del 2017 y bueno, coadyuvaron en todo eso, ¿eh? Acordaron legislar este mamarracho anticonstitucional, dándonos un golpe de Estado técnico al Poder Judicial, al juicio penal con garantías, al debido proceso de acuerdo a los artículos 12 al 23 de la Constitución de la República y a los principios generales del proceso de acuerdo a las disposiciones generales del Código General del Proceso de nuestro país. Increíble. Y hoy están hablando y versando acerca de corrupción de este gobierno, de la corrupción del presidente, de chats del presidente con Astesiano, vinculados al presidente del PICNT, por ejemplo, como si fuera algo muy importante, relevante, y en definitiva acá no hay nada relevante. Si hubiera algún ilícito, si se puede comprobar que existe el delito de persecución, por ejemplo, tendría que tramitarse ante la justicia correspondiente, en este caso ante la fiscalicia correspondiente, que sería, bueno, denunciar por el delito precisamente de persecución. Y una vez termine su presidencia, el presidente podría ser sometido a esa formalización fiscal por ese delito de persecución, por ejemplo. No sé qué otro delito podría configurar que el presidente, vuelvo a repetirlo de la otra vez, si el presidente está en la lógica de esta acusación de ser un presidente de persecución y de investigación de la vida privada, en este caso del presidente del PICNT, Marcelo Abdala, si eso estuviera en esa lógica de esta acusación pública, pero no penal, pública pero no penal, bueno, tendría que ser sometido entonces a los trámites de formalización fiscal como corresponde. Vamos a ir a este tema. Estamos por CX30, por supuesto, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet, tenés la aplicación La 30. Estamos en Facebook ahora mismo, saliendo al aire. El programa tiene en Facebook el mismo nombre que tiene como programa de radio, En Dónde Estamos. Ese es el nombre de nuestro programa, un programa que formula, que plantea para la opinión pública, para todos nuestros compatriotas, nuestra Fundación Libertas, que es la primer fundación liberal de la República Oriental del Uruguay, abocada, cuyo propósito es la defensa de la libertad, de las libertades individuales, del Estado de Derecho y de la República Democrática, como un modelo de garantías según la Constitución. Así lo establece, así lo manda. Nuestro país es un país republicano democrático de modelo representativo y es un Estado de Derecho en consonancia con ese modelo político, porque es un modelo de democracia liberal. Y cuando decimos democracia liberal estamos hablando del contenido filosófico, jurídico, político de las, por ejemplo, facultades limitadas del Estado, de los poderes limitados, de un Estado que justifique su monopolio de la fuerza, que lo que legisle obedezca a la verdadera necesidad de las personas, que se respeten los derechos subjetivos inalienables, como el derecho a la vida, al honor, a la libertad, la seguridad, el trabajo y la propiedad, que se respete el derecho inalienable de la legítima actividad profesional, industrial, comercial, empresarial, la actividad estudiantil, la actividad de la docencia,
que se respete el principio fundador de nuestro Estado de Derecho laico, que es el principio de laicidad en la educación, que se respete un principio cardinal, científico, que es pétreo, tiene que ser y es inalterable, como la seguridad jurídica. Todo eso está violentando el Frente Amplio de modo sistemático, orgánico. Lo hizo durante los 15 años de gobierno, lo hizo antes, proponiendo cosas que no corresponden, como referéndums y plebiscitos ante una ley que no es sometible a recurso alguno, que no puede ser derogada, que no es derogable, como la ley de caducidad, por ejemplo. Bueno, todo eso está ocurriendo con estas huestes marxistas que van intensificando su actitud política para perpetrar esa gran revolución del Uruguay hacia el socialismo del siglo XXI. Según así está planteado en los planes del Foro de San Pablo, estudiado por ya un mundo de científicos de las ciencias sociales, de las humanidades, periodistas de investigación, a través de una gran cantidad de libros que en su momento vamos a recomendar, libros, artículos, porque veo por ahí que muchos dicen, che, Moyano todo lo explica a través del Foro de San Pablo, Moyano ve comunistas en todos lados. Yo les diría que afortunadamente veo bastante, creo que no logro ver todo el comunismo que hay, porque es muy ladino, se sabe camuflar y muchas veces, como utiliza una semántica determinada, muy elíptica, no te van a decir que son comunistas que están luchando por la revolución proletaria, por la dictadura del proletariado, contra la lucha de clases y contra esta sociedad burguesa, aunque sí lo dicen desde el lado de la ideología de género, que es la gran bandera del neomarxismo, del nuevo marxismo, cuando hablan de tirar abajo la sociedad heterocapitalista machista y trabajar fuertemente desde el Foro de San Pablo contra el modelo neoliberal capitalista que está instalado desde el imperialismo de los Estados Unidos. Eso lo podés encontrar, pero muy claramente formulado en todos los principios doctrinarios del Foro de San Pablo, si ingresás a su página web oficial www.forodesaopaulo.com. Está escrito en portugués, forodesaopaulo.com. Inclusive ellos tienen una trampa. Establecen un sistema de encriptación de caracteres donde si vos querés pintar, ¿para qué? Para copiar y pegar, no podés, no te dejan. O sea, queda todo encapsulado en esa web oficial. No podés extraer textos y trasladarlos, por ejemplo, en tu comunidad de WhatsApp o publicarlos en alguna red social de tu programa o personal, porque no te lo dejan hacer. Es increíble. Hasta eso, fíjate, cuando ingreses a esa página web, vas a ver que cuando quieras pintar un texto y compartirlo con tus amigos o familiares, no lo vas a poder hacer. No te lo dejan hacer. Hasta en eso hay ahí un claro indicio de que trabajan muy sutilmente, de modo muy ladino, muy larvario y muy elíptico. No trabajan directamente. Pero los signos son muy claros y están muy estudiados. Que Moyano habla mucho y critica y ve marxismo en todos lados, es cierto, pero no logro ver todo el marxismo que hay. Logro ver bastante, tendría que ver más incluso. Vamos a una pausa, si te parece, Ramón, y continuamos porque hablando de chats, hablando de corrupción, está centralizado en esto, esta campaña ya electoral, la corrupción que tiene este gobierno, según el Frente Amplio, según Carolina Cose, según Yamandu Orsi. Voy a leer algunos mensajes de Yamandu Orsi, por ejemplo, voy a recordar lo que dice Carolina Cose, y luego vamos a repasar la cantidad de corrupción que hubo en los gobiernos del Frente Amplio y la cantidad de chats que se tendrían que haber entonces exhibido ante la opinión pública, pero no solo ante la opinión pública, ante la justicia. Pero ¿sabés qué pasa? Que como la justicia penal uruguaya ya no es justicia penal, es fiscalicia penal en manos de camaradas o compañeros de las autoridades marxistas que se instalaron en 15 años de Frente Amplio, todo eso quedó en el reino del encapsulado olvido que se llama archivo. Archivan la causa. ¿Por qué? Porque los fiscales, hoy por hoy, de acuerdo a esta nueva ley de procedimiento penal fiscal, acusatorio, adversial,
tienen plenos poderes para tomar decisiones respecto a lo que quieren investigar y lo que no quieren investigar, lo que consideran que tiene que seguir un curso de formalización fiscal de investigación o lo que es directamente desechable, descartable por no tener méritos. Alcanza solo con eso y no son responsables, como era un juez, de una buena o de una mala praxis. A eso se le llama especialidad fiscal y está reforzada la especialidad fiscal por otro instituto preceptivo también, procedimental o de formalización de este nuevo código, que es el secreto de las actividades fiscales. Fíjate que es un combo perfecto, especialidad fiscal y secreto de la actividad fiscal en el ámbito de funcionarios que integran el Poder Ejecutivo sin responsabilidades judiciales, es el ámbito perfecto para ser permeables a muchísima, digamos, corrupción, a muchísima arbitrariedad, y tenemos hoy por hoy un sistema de justicia penal endeble, muy endeble, muy inestable, pisando en arenas movedizas, porque no se responde a los principios constitucionales del debido proceso. ¿Eso es corrupción? Sí, terrible corrupción. Eso es corrupción institucional, eso es corrupción legislativa, eso es corrupción de Estado. Se corrompió nuestro Estado de Derecho, nuestro Estado constitucional de Derecho a partir del año 2017, gobierno de Frente Amplio, tercer gobierno de los tres consecutivos, cuando el presidente era el doctor Tabaré Vázquez. Ya volvemos.